Hoy hablamos con Gerard, un fisioterapeuta que empezó su carrera en el sector de la salud el año 2017. Gerard fundó su proyecto online de Rehability WOD para ayudar a los atletas a recuperarse de su lesión en el menor tiempo posible y sobre todo sin dejar de entrenar. Como él dice, es un friki del CrossFit y eso le permite poder entender y conectar con sus atletas. En esta conversación, Gerard te enseñará en qué consiste la fisioterapia online y cuáles son sus ventajas y desventajas con respecto a la presencial. Cómo consigue que sus pacientes sigan entrenando mientras se recuperan de una lesión y qué consejos puedes aplicar tú para prevenirlas. Compartirá cuáles son los puntos clave que él trata a la hora de empezar un proceso de recuperación con un atleta. Y también te enseñará la importancia de controlar la carga de entreno y cómo es posible correr una maratón durante 607 días seguidos sin que sea demasiado para tu cuerpo. Por supuesto, también hablaremos sobre el eterno dilema de si el CrossFit es lesivo o si el CrossFit es realmente para todo el mundo. Sabrás realmente cómo tienes que calentar y si estirar es tan importante como se cree. También nos dará su opinión sobre ofrecer salud online y cómo lo hace para que no le pongan la etiqueta de vendehumos. Si te interesa aprender todo esto y mucho más, este episodio es para ti. Me llamo Gerard, soy fisioterapeuta y hace ya pues casi 7 años, con la tontería, que trabajo para una red sanitaria aquí en Tarragona. Y además en todos estos años pues también he trabajado en 3 clínicas privadas y en el último año y medio o 2 en este mismo box también tenía pues una consulta privada que no era un trabajo como tal porque bueno, cogía a personas de forma más esporádica, pero bueno, también estaba un poquito más enfocado en el mundo del CrossFit. Vamos a hablar un poco del pasado y por qué Gerard decidió dedicarse a lo que se está dedicando ahora. Bien, pues aquí sería súper guay, ¿no? Contar la típica historia emotiva, ¿no? De algún suceso del pasado que encendió esas ganas en mí de ser fisio. Pero la verdad es que no hay nada en concreto, más allá desde que siempre he tenido pues especial interés por el cuerpo humano. Además, me gusta mucho ayudar a las personas, por lo tanto tenía bien claro desde jovencito que quería ser sanitario y no sé bien si quizá porque he tenido pues, muchas lesiones desde niño y pues he tenido mucho trato con fisioterapeutas, he hecho mucha rehabilitación y demás o que al final pues me tiraron un poco por ese camino, ¿no? por el camino de la fisioterapia. ¿Qué deportes has practicado tú? Pues ni más ni menos que durante 16 años he jugado a fútbol. Luego también aproximadamente desde que tenía 16 años lo combinaba con el gimnasio. Y por el CrossFit fue mera casualidad, la verdad. Simplemente después de dejar el fútbol por varias lesiones y tal, iba al gimnasio, salía a correr un poco y tal. Y un día pues un amigo me dijo de ir a probar el CrossFit. Me gustó y la idea inicial que tenía era de practicarlo un par de días por semana y combinarlo con el gimnasio y con otras cosillas. Y eso fue el primer mes. El segundo mes ya amplié la cuota a 3 días y a partir de ahí ya pues la indefinida, la cuota completa. ¿Cuántos días a la semana vas ahora? Ahora porque estoy muy liado con el trabajo intento cumplir aunque sea 4 días por semana. Pero sí, no, ha habido épocas de 5 y 6 días. Muy bien. Toda esta experiencia deportiva que tienes, ¿cómo ha influenciado el tema del fútbol, el CrossFit, los deportes que has podido practicar en la decisión de empezar este proyecto? A ver, claramente el hecho de que siempre haya practicado deporte ya hace que tenga especial interés por el ámbito deportivo dentro de la fisioterapia, ¿no? Pero quizá algo que me puede todavía despertar más ganas de dedicarme a algo como fisioterapeuta, sobre todo especializado en el deporte, es que también en mi trabajo cada día trato con personas que tienen muchos problemas de salud, más provocados por la ausencia de ejercicio que por el exceso, ¿no? Entonces, pues también es un tema que me gusta indagar más y me gusta pues predicar un poquito más con el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues poder enseñar la importancia que tiene el ejercicio y dedicarme a ello. Eso es curioso porque yo a veces lo hablaba con un fisio y digo, realmente tu trabajo depende de que la gente se haga daño, un poco bajo mi desconocimiento, ¿no? Entonces, pero por otro lado no quieres que la gente se haga daño. No se haga daño, ¿no? Claro. Entonces es un modelo de negocio ahí, ¿no? un poco turbio. Sí, a ver, el hecho de hacer deporte yo creo que ya lleva implícito que va a haber lesiones. Pero va a ser mucho mejor tener que tratar una lesión hecha por el ejercicio que no todas las consecuencias que puede tener el no hacer ejercicio. Entonces yo creo que siempre va a haber trabajo, pero mejor que sea un tipo de trabajo que no otro, claro. Totalmente.
En tu Instagram tienes una frase que voy a leer tal cual para no equivocarme y dice: te ayuda a recuperarte de tu lesión en el menor tiempo posible y sin dejar de entrenar. Ahí hay dos cosas súper importantes. Se nota que has buscado algo de marketing para cómo... Porque Hombre, hay de una dos forma... puntos de dolor muy importantes, que es la gente quiere recuperarse Totalmente. rápido y la gente quiere entrenar. O sea, si está entrenando y se lesiona, yo Totalmente. personalmente que me lesioné hostia, es que voy a dejar de entrenar, voy a dejar de practicar el deporte que me gusta durante un tiempo. Entonces, ¿tú cómo enfocas esas dos? ¿Rápido y sin dejar de entrenar? Bueno, de hecho lo de rápido, por eso digo que sea en el menor tiempo posible, porque al final hay que respetar los tiempos de curación de la lesión que sea, pero bueno, intento que sea lo más rápido que pueda llegar a ser. O sea, quiero decir que no hay ninguna mentira, ¿no?, en esta frase. Y lo de sin dejar de entrenar es porque, bueno, precisamente dentro del servicio, una cosa que creo que es imprescindible, y más sobre todo las personas que practicamos deporte, es que el que puedas seguir entrenando. Entonces, sea cual sea la lesión que tengas, voy a intentar adaptar tu planificación de entrenamiento para que puedas seguir haciéndola, incluso mejorar algunos otros aspectos de tu condición física, pero que no puedan perjudicar en tu lesión, en tu recuperación. Digamos que te especializas en las lesiones relacionadas con CrossFit o cross-training, en este caso. ¿Por qué decidiste esta disciplina o esta especialización? A ver, al final... practico CrossFit, como te comentaba antes, ¿no? Pues le invierto muchas horas tanto a entrenar, pero también como a formarme, a leer, a ir a competiciones, a ver eventos a nivel mundial. Es decir, se podría decir que soy un poco friki del tema, ¿no? Entonces, al final, puedo valorar mejor o peor, puedo tratar mejor o peor, ¿no? Puedo dar mejores o peores consejos como fisio, pero sí que creo que dentro del nicho del CrossFit puedo empatizar mejor, ¿no?, con las personas a nivel quizá de frustraciones o emociones negativas. A la hora de darte un ejercicio para que lo hagas, yo ya lo he puesto en práctica antes y sé lo que se siente. También he padecido lesiones como atleta y me he tenido que recuperar de ellas. Es decir, que creo que puedo empatizar mucho más con este perfil concreto de personas que no quizá pues otro profesional que no se dedica a este campo, y ya no hablemos de una persona pues que sea sedentaria y que no entienda la importancia que es para nosotros el hacer ejercicio. ¿Cuál es algún momento gratificante para ti como fisioterapeuta que tú recuerdes o le hayas explicado a tu familia porque dices: es que amo mi trabajo porque me acaba de pasar esto o porque me han pasado estas cosas? Muchísimos, pero quizá para relacionarlo un poco más con el tema del CrossFit, pues francamente desde que he empezado con el proyecto de Reliability WOD, más que nada porque ha sido un proyecto que he tenido que dedicarle mucho tiempo a preparar todo, a formarme para mejorar yo como profesional, pero también para dominar un poco el mundo digital, que soy un desastre. Y cuando lo lancé adelante, pues mi idea principal era al principio echarle horas a que la gente me conozca, a crear contenido, poco a poco ganar un poco de autoridad en el sector, ¿no? Y al ver que tras poquitos días ya una chica se puso en contacto conmigo para que le ayudara a recuperarse. Tras ellas, pues varias personas ya han pasado por Reliability WOD, se están recuperando de una forma espectacular, y las que ya han sido altas me han dejado unas reseñas buenísimas. Hostia, eso al final pues me da un chute de confianza y de autoestima brutal, ¿no? Y soy consciente que no siempre será así, que me voy a encontrar con casos que a lo mejor no sepa dar en la tecla, ¿no?, de su recuperación y tal, como a todos nos puede pasar. Pero bueno, para empezar con un proyecto que es mío, que estoy ilusionado, y encima empezar así, pues la verdad que ha sido muy, muy gratificante. ¿Qué te inspiró a crear el proyecto este de Reliability WOD? Realmente no es que haya algo en concreto que me inspirase a crearlo, ¿no? Supongo que sería una suma de factores, ¿no? Por un lado, yo a nivel laboral estaba pues como un poco más estable, no quiero decir aburrido, sino un poquito más estable, ¿no? Sin muchas emociones, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues siempre había tenido esa espinita un poco de crear algo mío, ¿no? De emprender con algún proyecto personal en el que yo pueda trabajar realmente como creo que se tiene que trabajar, sin nadie que me tenga que controlar y demás, ¿no? Y luego, aparte, de cuando pasaba consulta aquí en el box, ¿no? Cuando venía una persona, pues hacíamos una valoración, intentábamos hacer un diagnóstico, explicarle cómo va a ser el tratamiento, enseñarle ejercicios, todo genial. Lo que ocurre es que luego, pues bueno, se iban de la consulta y yo, pues a lo mejor si no lo veía durante 15 días, digo, hostia, ¿habrá entendido bien todo esto? ¿Se estará recuperando bien? ¿Habrá algún ejercicio que le cause más dolor o que aún no tocaba hacerlo, ¿no? Era como muchas dudas, y a duras penas pues me enviaban un WhatsApp a veces o ni eso, ¿no? Entonces, pues, con estos factores y seguro que más que no me acuerdo, pues bueno, pues fueron un cúmulo de cosas para intentar lanzar un proyecto que, bueno, pues que intentara solucionar estas cosas, ¿no? Y el de cómo surgió la idea,
casualidad, chafardeando por Instagram, ya hacía tiempo que veía a entrenadores, a nutricionistas, incluso a psicólogos, ¿no? Que hacían todo tipo de servicio online, ¿no? Que lo tenían todo muy esquematizado, ¿no? Y que además tenían muy buenos resultados. Y dije, hostia, tío, y esto es, y lógicamente lo amoldo un poco, ¿no? Para el mundo de la fisioterapia, pero yo lo pongo en práctica, ¿por qué no hacerlo? Y ya pues empecé a indagar y para adelante. Te picó ahí el gusanillo del emprendimiento, ¿eh? Totalmente, que totalmente. Hay gente que lo tiene, gente que no. A ti parece totalmente. Que te picó. ¿En qué consiste la fisioterapia online? Porque para mí un fisio es el que te toca y gracias a tocarte entiende lo que te pasa y a partir de ahí pues te da ejercicios o lo que sea. Cuéntame en qué consiste la fisioterapia online. Bueno, antes que nada, la creencia esa es la que mucha gente tiene y en parte es por culpa de nosotros, de muchos fisios, porque es lo que hacemos, ¿no? A veces vienen a la consulta, ya te están preguntando prácticamente cuando te quitas la camiseta, ¿no? A ver, te duele aquí, palpo un poco y fuera, ¿no? Y no, hostia, por suerte ser fisio es mucho más que eso, ¿no? Y yo creo que la fisioterapia online precisamente se centra en eso, en la capacidad de razonar para llegar a un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento. La fisioterapia online, al final los puntos que toca es lo que debería tocar cualquier otra consulta de fisioterapia, desde una valoración inicial hasta poder dar con un diagnóstico, a partir de ahí tener un plan de tratamiento, un plan de seguimiento, hacer los test que sean necesarios hasta que llegue el momento del alta, ¿vale? Con quizá el punto diferencial, o lo que yo al menos me he centrado más, es en que toda la parte de seguimiento, ¿no? Y monitoreo es mucho más exhaustiva. Yo al final trato con mis pacientes / clientes a diario, ya sea por métricas, ya sea por chat, ya sea por comentarios, les puedo modificar lo que sea de su plan de tratamiento prácticamente a diario. Y luego, aparte, pues en mi caso en concreto, también intento lo que te comentaba antes, el no solamente enviarte ejercicio específico para que te recuperes de tu lesión, sino que además entiendo lo importante que es seguir entrenando, así que te adapto tu planificación de entrenamiento o te propongo yo una que también he creado. Entonces, pues es un poco eso, una parte de fisioterapia con una adaptación de los entrenamientos. Claro, ahí rompes la barrera de que la gente tenga que ir a un sitio y tenga que destinar ese tiempo, entonces desde su casa, incluso con la bata o si quieren ponerse tal cual. algo más guapetes, pues se ponen ahí la camiseta, la sudadera o lo que sea, o sin la webcam y ahí les puedes estar en comunicación de manera mucho más constante, ¿no? Prácticamente a diario, ya digo. En tu Instagram, que yo estuve chafardeando ahí para hacer un poco los deberes, en la parte de Q&A dices que la gran mayoría de test se pueden hacer online. Cuéntame cómo es posible eso. Al final, un test no es más que una forma de provocar los síntomas que tú tienes para obtener información, ¿vale? Me explico. Si te duele el hombro, pues yo te puedo solicitar que hagas X movimiento con un X carga, ¿no? Para ver si eso te provoca dolor. Y yo sé que haciendo ese movimiento, pues a lo mejor pongo en compromiso a un tendón o a un ligamento, ¿no? Eso me está dando información de que ese ligamento, ese tendón, puede estar causando dolor, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos en clínica, ¿no? Que te cogemos el brazo, te ponemos para aquí y para allá, no sé qué, hay formas de adaptarlo para que lo hagas tú mismo. Es tan fácil como que si yo te voy a intentar llevar, no sé, me lo invento, la mano a la espalda, oye, tú mismo ponte la mano a la espalda y dime dónde sientes dolor. Indícamelo con el dedo, por ejemplo, ¿no? O si, yo qué sé, sospecho de una lesión muscular, por ejemplo, pues al final, ¿qué intento? Poner el músculo en estiramiento. Pues oye, en vez de ser yo el que te pone el músculo en estiramiento, oye, tú mismo estira la pierna hasta que notes estiramiento aquí detrás. Y me das el feedback, me das la información. O sea que al final, la parte de los test se pueden adaptar para que los haga uno mismo. Ahí sí, hay un pequeño porcentaje de test que quizá necesita alguien que te lo haga. Pero es que al final tampoco es los test la parte más fundamental para dar con un diagnóstico. Es sobre todo la entrevista, la información que tú me das antes de eso. Supongo que desde un principio te tienen que informar de cómo se ha lesionado, darte un poco de contexto y tú a partir de ahí seleccionas qué movimientos les solicitas, como tú dices, para ver por dónde va la cosa, ¿no? Exacto. Y ya digo, y fundamentalmente, es que incluso había un estudio que indicaba, ¿no? Que el 70% de la información que tú recoges para luego llegar a un diagnóstico es más en la entrevista que tú le haces, en recoger información, que me expliques cómo te has lesionado, qué tipo de dolor sientes, si es nocturno, si es durante el día, si es cuando haces algún gesto en concreto. Eso es mucho más importante que al final un test que no deja de ser a veces pues muy poco específico y puede tener fallos, o incluso una prueba de imagen, como puede ser una resonancia o una ecografía. Esto me hace gracia porque el otro día con el otro fisio, lo de las resonancias y tal, me acuerdo que creé un clip vertical, que lo tengo que subir aún, y decía, es que el problema es que
ahora la gente se basa en una resonancia, la radiografía, y dice, las personas no somos fotos. Totalmente, totalmente. Es que eso es así. Un poco por ahí. Cualquier prueba de imagen, pero al igual que una analítica, por ejemplo, no deja de ser una fotografía de un momento en concreto, ¿vale? Y al igual que tú te haces una foto ahora y te haces una foto de aquí a 10 años y habrás cambiado porque tendrás más arrugas, tendrás más canas y tendrás... En nuestro cuerpo por dentro pasa igual. Pero no quiere decir que tú porque tengas más arrugas o más canas o porque tengas más desgaste en una rodilla tengas que tener dolor. Y ese es el problema, que muchas veces te haces una resonancia, ves el diagnóstico, ya está. Ya olvídate, ya no puedo hacer ejercicio, ¿no? O sea, que puede hacer mucho más mal que bien a veces el hacerse una prueba de imagen. Poniendo un ejemplo que yo recuerdo ahora, por ejemplo, me hice daño en el gemelo, perdón, en el sóleo, que si no me equivoco está más abajo. Sí, ¿vale? Un poquito más abajo. Me hicieron punción seca. Yo en fútbol sala me cargaba mucho y me hicieron punción seca. Y últimamente también mi madre le hicieron punción seca hace poco. Vale. Es como que la punción seca, no sé si es que está más de moda o parece que van saliendo técnicas o simplemente el hecho de masajear que se pone parece de moda. que es la solución a todo. Entonces, ¿cuál es tu opinión en eso para saber qué le está pasando a una persona? Mira, todo lo que son masajes o técnicas pasivas tipo punción seca, tipo EPI, tipo ondas de choque, neuromodulación, es decir, todo lo que se puede hacer en el que la persona no tiene que participar de forma activa, está muy bien. Y al final es una herramienta más que tienen los fisioterapeutas. El problema está más que en la técnica en sí. Primero, que considero que se sobreutilizan en exceso. Es decir, hay muchas veces que se utilizan para patologías que no tienen ningún sentido, como puede ser, por ejemplo, una lumbalgia crónica, ¿vale? De una lumbalgia de 5 años de evolución. No tiene ningún sentido que hagas un masaje o que le hagas punción seca, ¿sí? Y que cuando se utilizan, y puede tener un poco de sentido, se le dedica demasiado tiempo a eso y menos tiempo a cosas más importantes como es explicarte qué te pasa, cuál es la solución y cómo vas a tener tú que trabajar para conseguirlo. Porque al final nosotros vamos a hacer un poco de guías, ¿sí? Y por otra parte, o sea, aparte del sobreuso, digamos, de este tipo de terapias, la narrativa, es decir, lo que explica el profesional que realmente va a conseguir con esa terapia. Me explico. Todo esto sirve como alivio de síntomas, como alivio del dolor. Y eso está muy bien. O sea, el hecho de que tú tengas un dolor cervical y tienes que ir a trabajar o lo que sea y, hostia, no puedo porque no puedo descansar bien y tal, pues oye, cualquier terapia de este estilo que te alivie los síntomas está súper bien. Pero no lo vendas como que eso va a ser la cura o como que vas a tener que ir viniendo cada X tiempo a hacértelo para que no tengas dolor o como... No. Eso al final te consigue un alivio a corto plazo de tu dolor, de tus síntomas, para que luego aproveches ese corto plazo para hacer cosas que realmente funcionan. Ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza, ejercicios de neurodinamia, bueno, otras técnicas así, pero que muchas veces lo venden, ¿no? No sé si por motivos económicos, ¿no? Para hacer que la gente venga más habitualmente o qué, como que es la solución y no es el caso. Ese es el primer problema. paso, ¿no? Exacto, ya digo, y es una herramienta más y está muy bien, pero no para lo que muchas veces se vende. Sí, bueno, al final el tema de la salud, si es tu profesión de manera privada o como autónomo, de emprendedor, como en tu caso, hay veces que si no tienes mucha pasión y vas solo por el dinero, pues la cosa puede ir girando de maneras que no son las más adecuadas. Y ojo que lo entiendo, ¿eh? Tú imagínate que te has comprado una máquina que te ha costado 30.000 euros, ¿sí? Tienes que amortizarla. Pues, macho, a cualquier persona que venga por aquí, yo le paso esta máquina porque tengo que amortizarla. ¿Lo dices por alguna máquina en concreto? Bueno, hay muchas, muchas máquinas del caras, estilo, ¿no? Yo qué sé, máquinas de termoterapia, no sé si te suena la Indiva o sí, alguna. Vale, pues tiene. Estas máquinas son caras, ¿no? Y como te digo, van muy bien para aliviarte el dolor a corto plazo. Pero bueno, quizá es una mezcla entre, lógicamente tienes que ganar dinero porque tienes que comer, ¿no? Pero también entre ser honesto y explicar para lo que realmente funciona, ¿no? Y tampoco sobreutilizarla más de lo que se debe. ¿Cuáles dirías que son las ventajas? Podemos empezar por la que quieras. Ventajas y desventajas de la fisioterapia online comparada con la fisioterapia presencial. Vale. Así te voy a decir unas pocas que me vienen a la cabeza, pero seguro que se puede profundizar mucho más allá. Pero a ver, pues como ventaja principal en mi caso es el tema del seguimiento y el monitoreo, lo que te decía antes, el poder estar día a día teniendo feedback con mis pacientes
yo creo que es un plus muy bueno para tener una buena evolución. Luego el tema de la flexibilidad de horarios. Al final, de que una persona tenga pues, en su móvil una aplicación que sepa lo que tiene que hacer para que lo haga en el momento en que le venga bien, o cuando tengamos la videollamada, pues oye, llegamos a un acuerdo y es igual que sean las 3 de la tarde, que las 9, que las 11, mientras nos venga bien a los dos, ¿no? Eso te da un poco de flexibilidad horaria. Y a la vez también un poco de independencia para que la persona aprenda un poco a gestionar la evolución. No puede pretender cualquier paciente con cualquier lesión, ¿no? Que todo dependa del fisio que sea. Es decir, tú tienes que, de manera activa, pues, ser consciente, aprender un poquito sobre lo que te pasa, cómo tienes que gestionar el dolor y demás, ¿no? Así que también te da pues, esa autonomía a la hora de evolucionar. Y así alguna más, el tema de barreras geográficas. Claro, yo puedo tratar a alguien de aquí, de Cantabria o de México. Y claro, pues si es algo presencial es más complicado, claro. Tiene que dar un buen viaje. Sí. Y las desventajas, ¿no? Desventajas así. Pues como desventaja, para mí la principal es que al principio, que creo que esto luego cambia con el tiempo, pero al principio pues cuesta más quizá crear una relación de confianza con la persona, más que nada porque, a ver, al final el mundo digital no es un poco más frío, estamos hablando a través de una cámara, ¿no? Y presencialmente, hostia, te estoy viendo de tú a tú, ¿no? En persona, estoy dentro de tu espacio vital, ¿no? Y eso, pues al final, quieras o no, va a crear mucha más adherencia, mucha más confianza entre fisio-paciente. El tema de la conectividad a Internet. Claro, claramente, si no tienes conectividad a Internet, pues eso se complica un poco. Hoy en día, por suerte, pues ya es raro alguien que no tenga acceso a Internet. Ostras, a no ser que sea alguien más mayor y pero tal. Puede ser eso. También hay personas que, bueno, pues pobres, a lo mejor viven en algunas condiciones un poco más complicadas y no tienen conexión a Internet. Y un poco en relación a esto, hay que tener unas nociones, aunque sean muy mínimas, de informática. Lo pongo todo muy fácil. Al final yo te envío un enlace y es tan fácil como clicar el enlace para poder acceder a la videollamada, ¿no? Y la aplicación te la explico y es muy sencilla de utilizar. Pero, bueno, pues entiendo que una persona que no tenga ni idea de informática pues le puede resultar un inconveniente. Vamos a ponernos más específicos también para resolver dudas mías y dudas que pueda tener alguien. Y os vamos a poner un caso de una persona de CrossFit que se ha lesionado. Algún caso que te haya pasado a ti, que seguramente lo tienes, y que se haya recuperado. ¿Cómo es desde el inicio hasta el final este caso de una persona que se ha lesionado en CrossFit y ha acudido a ti, Gerard Barrantes, le has podido ayudar y por suerte se ha recuperado y ahora está entrenando con normalidad? ¿Cómo es? Vale. Bueno, pues antes que nada, para poder ver si te puedo ayudar, hay que acceder a un formulario que tengo en el enlace de Instagram y ahí ya te hago, pues bueno, unas cuantas preguntas que ya me pueden dar una posible idea o una posible hipótesis de por dónde puede ir tu lesión o tu dolor. Entonces yo a partir de ahí me pongo en contacto contigo y te intento pues explicar qué es lo que probablemente tengas, cómo te podría ayudar y pues te ofrezco el servicio que sea. En el caso de que empecemos a trabajar, pues ya ahí sí que hacemos la videollamada. Somos todavía un poco más exhaustivos en cuanto a recoger más información con más formularios y con más preguntas. Ahí es cuando se puede pues, añadir otros test que pueden aportar todavía más información para dar con el diagnóstico. Y te explico en qué consiste, te explico cómo va a evolucionar, cuál es el posible pronóstico, cómo va a funcionar por nuestro feedback día a día, con las métricas. Siempre intento que en el día a día le mide una serie de métricas, como por ejemplo es el dolor matinal, el dolor que tiene durante la sesión, cómo ha descansado, cómo se encuentra a nivel de estrés, su percepción de fatiga después de hacer la sesión. Aparte, cuando termine la sesión de entrenamiento, me tienen que pues hacer un leve comentario de oye, me he sentido bien, me he sentido mal, en este ejercicio he sentido un poquito de dolor y demás. Al final de la semana me tienen que rellenar otro formulario, pues un poco con las sensaciones generales y toda esa información se va recogiendo semana a semana y yo te voy programando la semana siguiente, pues teniendo en cuenta toda esa información y así pues vamos progresando hasta que ya pues estás en unas condiciones que puedes volar solo. O sea, por un lado veo que son deberes, o sea, la persona tiene que estar comprometida, pero por el otro lado es una inversión de tiempo menor que se tienen que ir cada vez a tener que hablar contigo presencialmente. Pero es que es eso, es que si hay alguna lesión, no hacemos magia con las manos, no se curan las cosas. Bueno, las cosas se curan solas porque el cuerpo las cura. Nosotros lo que podemos hacer es propiciar que esa cura sea lo más eficiente y de mejor calidad posible. O sea, que hay que trabajar. Sí. Antes has nombrado el tema de la empatía.
¿Cómo consigues crear esta mínima empatía, o no, quizá consigues que haya muchísima empatía, con una persona que estás hablando con ella a través de una videollamada? De una videollamada, ¿no? Más que empatía, que no creo que sea... Empatía al final es el hecho de que yo me pueda poner en tu piel, ¿no? Que entienda tus preocupaciones y frustraciones, ¿no? Y eso, ya digo, como me dedico al CrossFit, yo creo que al contrario, me da un plus de empatía con este perfil de personas. Yo supongo que será más esa relación, ¿no? De confianza, ¿no? Esa adherencia. Y sí, lógicamente, al principio cuesta más. Es decir, yo intento ser cercano, ¿no? Hacer preguntas, o intentar hacer que se sienta cómodo la persona que sea. Pero sobre todo, cuando se va a ir ganando es más con el tiempo. Porque al final, día tras día, estamos en contacto por el chat. Día tras día estamos comunicándonos. Cada semana intento enviar un vídeo explicativo. Celebramos juntos los logros. Se ha podido conseguir hacer un ejercicio que hacía semanas que no hacía. Entonces, por lo que he podido ir viendo, al principio es una sensación un poco más fría, más lejana, y que con el paso de las semanas es cuando ya realmente llegamos a crear una buena relación de confianza y no sé, es lo que... ¿O necesitas un poquito más de tiempo? Sí, un poco sería sí. Una desventaja que has comentado antes, estaría un poco relacionado con sin eso, duda, ¿no? Sin duda. Otra de las dudas es si el servicio online que estás comentando se puede aplicar en todos los ámbitos de la fisioterapia. No lo creo. Sí que es verdad que en mucho más de los que nos pensamos, pero no creo que en todos, porque que me vengan a la cabeza, por ejemplo, en el ámbito neurológico, típico persona que le ha dado un ictus, ¿no? Claro, ahí tiene que tener un fisio al lado que le esté ayudando pues, a aprender otra vez a mover una mano, a aprender de nuevo a caminar, a aprender de nuevo a reconocer el lado del cuerpo que le haya quedado pléjico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí que lo veo muy difícil. Oye, quizá en una fase muy avanzada, sí, ¿no? Pero al principio no, al principio va a necesitar de alguien presencial. Quizá también en el ámbito respiratorio, de fisioterapia respiratoria, igual, con el paso del tiempo, claro que se puede hacer un seguimiento online, ¿no? Y se pueden dar consejos y ejercicios y demás, pero pues todo lo que son técnicas para hacer drenaje de mucosidad, ¿no? O aumentar un poco la ventilación de algún pulmón o de lo que sea, ahí creo que tiene que ser algo presencial, ¿no? Y poco más, quizá el ámbito pediátrico, pues claro, en algunas alteraciones en niños, pues también... A ver, se podría hacer quizá con los papis al lado, ¿no? Pero no sé, lo veo un poco más complicado. Okay. Pero hay muchos que sí, yo qué sé, rehabilitación en cardiópatas, por ejemplo. Y tanto que sí, se puede aprender a cómo medir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, cómo regularse, o sea que hay muchos más ámbitos de los que no pensamos. Bueno, aquí acabo de aprender que fisioterapia no es solamente masajes. Para que veas, para que veas. Fisioterapia es un ámbito bien amplio. Y ahí ahora está muy en auge el tema uroginecológico también, tratamiento del suelo pélvico. Que eso, ¿por ejemplo? Bueno, una de las cosas que después, si quieres, hablaremos es de la rehabilitación del suelo pélvico, porque un tema que por suerte cada vez es menos tabú es el tema de incontinencias urinarias de esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en chicas, al hacer levantamientos de peso o al correr, hacer cosas de impacto, pues hay un porcentaje elevado que tienen pérdidas de orina. Pues también se puede trabajar el suelo pélvico para precisamente evitar este tipo de problemas. Y antes era como, me lo callo, ¿no? Y no digo nada, qué vergüenza. Y no, ostras, por suerte se está avanzando mucho y se puede reeducar esto y se puede mejorar. Fer antes ha nombrado este caso y hablando un poco de cómo adaptar los entrenamientos y tal, y eso también lo ha nombrado. Pues también se puede tratar todo esto. Sí. Digamos que ya aceptamos en la mente que la fisioterapia online se puede y decimos, venga, va, lo intentamos. Venga. ¿Qué información necesitas tú o qué métricas tienes preparadas para poder seguir esta evaluación y ver que una persona se recupera? Vale, pues bueno, mira, sí, un poco repetirme lo que he dicho antes, ¿no? Pero intentando ser un poco más claro. A diario tienen unas métricas, que esas métricas son dolor matinal, dolor durante la sesión y estrés, descanso y nivel de fatiga, ¿vale? Aparte, cuando hacen la sesión, me tienen que comentar cómo ha ido y cómo se han sentido. Al final de la semana, un formulario, que son preguntas básicas en cuanto a expectativas, en cuanto a motivación, en cuanto si sienten que han evolucionado o no, ¿vale? Son 4 preguntas básicas. Y, sí, creo que es la última ya,
que al cabo de X semanas después de empezar a trabajar hacemos una videoconsulta como de revisión para pues poner un poco en bandeja los objetivos que planteamos al principio, si se han cumplido, si no se han cumplido, cuáles pueden ser los siguientes objetivos, pues charlar un poco a ver cómo se siente, cómo van evolucionando. O sea, que son esos 4 puntos: métricas diarias, comentarios, formulario semanal y videoconsulta de revisión. Entonces, los tratas ahí como si fuesen... Al final somos colegas, hijos, somos amigos. tus Estamos amigos. ahí. Sí. O sea, yo creo que ahí también deben notar, cuando estás tan encima, quizá esa barrera inicial que dicen, ostras, quizá online no es tan efectivo, ahí es cuando ya les rompes la objeción y dices, no, que yo estoy aquí y puedo estar cuando me necesites, sí. ¿no? Es lo que te decía antes, que al principio cuesta y lo entiendo, pero ostras, o sea, ellos, ¿no? Las personas que se han hecho daño, que no tienen por qué saber cómo se tienen que sentir, cuándo es normal sentir dolor o cuándo no, pues que tengas a alguien que te lo esté resolviendo prácticamente a diario, pues es un plus de tranquilidad, claro. Yo creo que sí. Hay otra cosa que a mí me preocupa a veces, tanto en vuestra profesión como en la mía, como en todas, es la desinformación que hay online. Entonces, en el tema de salud, ahora parece que todo el mundo es fisio, todo el mundo es entrenador personal, todo el mundo es mentor. Entonces, es algo preocupante. Entonces, mi pregunta para ti es, en un mundo online donde hay tanta información y desinformación, ¿cómo haces para mantenerte actualizado? A ver, al final intentar ir a fuentes fiables en salud, ¿no? Hay pues diferentes bases de datos, no sé si te suena alguna, pues PubMed o Cochrane, Pedro, bueno, son bases de datos de artículos científicos relacionados con la salud, ¿no? Entonces, no a diario, pero sí que varios días por semana, si tengo dudas con algún paciente, con alguna lesión, con alguna cosa, intento acceder a estas bases de datos y luego ahí pues hacer un poco de triaje sobre artículos científicos que realmente puedan ser de calidad, que tengan pues una población aceptable, que hayan tenido unos métodos aceptables, pero bueno, ya al menos no accedes a Google, ¿no? para coger información. Y en cuanto a formación extra, en cursos o formaciones, ensayo y error. Yo creo que es un poco experiencia. He hecho 1000 cursos que hoy en día no utilizo ni hago servir para nada y que me he gastado pues miles de euros y digo, bueno, pues muy bien, en su día aprendí mucho, pero ahora ya no. Pero bueno, yo creo que con los años pues también vas viendo un poquito más qué formación te interesa más. Ya empiezas a descartar, ¿no? La que sabes que no te va a servir de nada, pero bueno. Es un poco experiencia. Gerard, vamos a meternos un poco en polémica, que eso ya que creo que ya sabes por dónde voy, y es el tema de que el CrossFit es lesivo. Entonces te voy a poner no solo la pregunta, sino un poco de contexto por mi parte, vale. Porque creo que la gente puede llegar a pensar eso. Y es que el CrossFit lo que yo veo es que tienes que realizar unas repeticiones de ejercicios que requieren una técnica, buena técnica, y entonces si lo haces bajo fatiga, esa técnica puede empeorar. Y ahí es donde, pues, si estás haciendo una sentadilla y tienes una mala técnica, pues se te va la espalda, puedes lesionarte bastante. Y vale. un poco comparto esa opinión. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Vale, bueno, mira, tú mismo has dicho, ¿no? Que al final el factor lesivo aquí es la fatiga, ¿no? Es decir, en ausencia de fatiga, pues puedes hacer una sentadilla y es menos lesivo. Bueno, llevemos la fatiga a otros deportes. ¿Cuándo aparecen el mayor porcentaje de lesiones en cualquier deporte de equipo, tipo baloncesto o tipo fútbol? Segundas partes, últimos minutos. Es decir, la fatiga juega un factor importante ahí, ¿no? Llevemos ese ejemplo al ciclismo o al running. ¿Cuándo aparece la fatiga y por lo tanto ya pierden la técnica de carrera o de pedaleo y por lo tanto hay más riesgo de lesión? En los últimos kilómetros de una carrera. Pues en el CrossFit, como en cualquier otro deporte, cuando aparece la fatiga es cuando hay más riesgo de lesión. Por lo tanto, la solución a todo esto es sobre todo darte tiempo. Quiero decir, hay que darte tiempo para que tú realmente no hayas hecho una sentadilla, sino que hayas hecho 500 y tengas el cuerpo tan adaptado a ese movimiento que lo sepas hacer bajo fatiga, bajo incertidumbre, es decir, que realmente seas capaz de dominar el movimiento en una situación de fatiga. Por lo tanto, sobre todo es tiempo para darle al cuerpo, o sea, mejor dicho, tiempo para que el cuerpo se adapte a poder hacer cualquier tipo de movimiento en situación de fatiga. Es decir, gestiona las cargas, sobre todo al principio. El tema de la técnica tiene mucho peso también al principio. Es decir, hay tantos movimientos por aprender en el CrossFit que
Date tiempo, date años para aprender a hacer un buen snatch, para aprender a hacer un buen clean, para aprender a subir bien la cuerda. Aprende bien la técnica y cuando ya tienes una muy buena técnica, que la dominas en situación de fatiga, ahí es cuando quizá tiene que entrar un poco más la variabilidad. Y me explico. Variabilidad es que tú sepas hacer un movimiento o que estés adaptado a hacer un movimiento de diferentes formas. Una sentadilla con las piernas un poco más cerradas, un poco más abiertas, con las puntas un poquito más hacia adentro, un poquito más hacia afuera. Un burpee con los brazos más abiertos, más separados. Un clean con los brazos un poquito más abiertos, más separados. Eso va a hacer que tu cuerpo esté más adaptado a diferentes formas de hacer un movimiento y va a ser menos probable que te hagas daño. Tendrás un cuerpo muy adaptado, capaz de soportar cualquier tipo de posición a la hora de hacer un movimiento y en fatiga. De hecho, por estadística, el CrossFit es mucho menos lesivo que otros muchos deportes que practicamos en el día a día, ¿eh? Es decir, runners se lesionan mucho más que crossfitters. Futbolistas, en el pádel que se puso también muy de moda, muy en auge, se lesionan mucho más que crossfitters por estadística. Lo que pasa que, bueno, pues aquí hacemos cosas que quizá llaman mucho la atención, ¿no? No forman parte de nuestra rutina o empiezan a formarlo ahora, ¿no? Durante años y llaman más la atención, pero por estadísticas la gente se lesiona menos. Que se lesione menos no quiere decir que siga siendo un porcentaje elevado y que se puede disminuir, claro que sí. Yo creo que también es lo que dices, que hay ejercicios muy espectaculares aquí, pues si se fijan solo en los levantamientos de barras y ven todo el tema de halterofilia, dicen, ostras, eso... Súper lesivo, claro. Súper lesivo, claro. La gente piensa, me pongo 100 kilos encima... Pues es mucho más lesivo hacer un cambio brusco de dirección si te dan un pase y tienes que girar corriendo en un partido de fútbol. Eso es mucho más lesivo, por ejemplo. Pero bueno, pues a la vista llama menor atención. Obviando que... Sí, el CrossFit puede ser lesivo si lo haces mal, como todos los otros deportes, que incluso lo pueden ser más. Uh-huh. ¿Cómo puede hacer el CrossFit para adecuarse a todo tipo de personas? Vale. Claro, de ahí la pregunta de siempre, ¿no? Si el CrossFit es para todos, ¿no? Yo creo que el CrossFit puede llegar a ser para todos, pero bajo mi opinión no lo es desde un principio, ¿vale? Me explico. Una persona de 50 años, sedentaria hace 30 años, con sobrepeso y fumador, que empieza a hacer CrossFit, sí, claro que lo va a poder hacer. Lo que pasa es que va a tener tantas adaptaciones, va a tener que modificar tantos ejercicios y demás, que es que lo que va a hacer no es ni CrossFit, o sea, es un poco de actividad. Entonces, al igual que tampoco le recomendaría ir a jugar a pádel o tampoco le recomendaría ir a jugar a fútbol de primeras. Quiero decir, tiene que primero ganar una base, acostumbrar a su cuerpo a trabajar la fuerza, acostumbrar a su cuerpo a cansarse, a subir las pulsaciones, ¿no? Acostumbrar a su cuerpo a esos estímulos. Y oye, tras 5 o 6 meses, te acostumbras un poquito, vienes al CrossFit, seguramente aún hay que hacer algunas adaptaciones, pero no habrá tanto lastre quizá, ¿no? Realmente pues podrás ya disfrutar un poquito más de este deporte. Pero vamos, que eso que puede llegar a ser para todo el mundo. Pero pueden llegar a sentir impotencia, ¿no? Si desde un inicio van y tienen que ven tantos ejercicios que físicamente no pueden por su culpa, o no, quizá también es que han sí, por otros motivos. Problema y tal, pero ven esa... Es buen punto. El otro, también lo hablábamos con Fer y Marcel y decían, sí, es para todos, pero me gusta el detalle este que dices, puede llegar a ser para todos. Claro. Es que dice, te lo adapto todo. Haz un peso muerto con la barra vacía. Bueno, la barra vacía ya pesa 20 kilos. Es que hay personas que a lo mejor no pueden levantar 20 kilos 50 veces en un WOD, ¿no? Bueno, pues es que primero tienes que acostumbrar quizá un poquito tu espalda, tus glúteos, tus piernas a sentir ese estímulo de fuerza, ¿no? Sin fatiga, algo controladito y tal. Y ya pues con el paso del tiempo vienes, se te adapta, poco a poco progresas en las cargas, pero no de primeras. Yo creo que sería mi recomendación. Alguien que no ha hecho deporte hace mucho, mucho tiempo. Una cosa en común que hay entre tu proyecto y el mío es que se basa en el negocio online. Entonces, en mi sector, fotografía y vídeo, hay un montón de cursos de fotografía, un montón de cursos de vídeo. Y al final, quieras o no, eso no es salud. Alguien puede inventarse un curso de fotografía y, bueno, aprendes un poco o no, pues mira, lo haces y si no hay nada de valor, pues nada. Eso que pues, estás llevado a la estafa, ¿no? O el humo, te han vendido humo. Pero yo creo que en el tema de salud es un poco más delicado. Entonces, el marketing es polémico en el tema de salud. Entonces, ¿qué estás haciendo, en tu caso, tu proyecto, para evitar que te pongan la etiqueta de, ostras, este chico está
intentando Sí, de vendehumos, vender ¿no? sus cursos o está vendiendo humo. ¿Cómo estás haciendo para evitar que te pongan esta etiqueta? Vale. Pues ojalá te pudiera decir algo que puedo hacer para eso, pero no puedo hacer nada más que intentar ser honesto porque al final yo me pongo en contacto con las personas, ¿no? Después de rellenar el formulario, ¿no? Que ahí ya tengo un poquito de información y les explico, ¿no? Qué es lo que yo les recomendaría hacer. Intento explicarle de manera honesta qué es lo que yo creo que ocurre, cómo debe enfocarlo y lo que yo le puedo ofrecer para ayudarle. ¿Qué hago? Pues intento no insistir tampoco en exceso para que no se sienta quizá tiroteado, ¿no? con información. Siempre cuando le explico le digo, no me tienes que dar una respuesta ahora. O sea, hay que tirar la información, piénsatelo y luego me dices algo, pero no creo que haya una forma concreta de intentar no ser un vendehumos, ¿no? Pero además es un tema guay porque, como tú dices, ¿no? Parece que los sanitarios trabajamos por vocación, es pura vocación. Entonces, pues claro, si eres sanitario no tienes que comer, ni tienes que comprarte un coche cuando lo necesitas ni nada, ¿no? Y hostia, macho, al final marketing es venderse y venderse te vendes siempre, en todo. Si tú le das un currículum a alguien en una empresa, te estás vendiendo. Si estás conociendo a alguien, estás vendiendo la mejor versión de ti, ¿no? Para que pues atraer y tal. Es decir, marketing es todo. Pues al final en el mundo online, que encima no tenemos un escaparate, ¿no? Que puedes ofrecer un poco a qué te dedicas, pues es que hay que venderse, hay que enseñarle un poco a la gente a qué te dedicas y cómo puedes ayudarles. Lo que pasa es que, bueno, pues supongo que también con el paso del tiempo la gente irá viendo que es algo más normal y natural, pero bueno, todavía hay mucha gente que se piensa que si vende salud no es algo prohibido, es demonizado. Yo creo que también es por el tema del desconocimiento, ante lo desconocido, lo rechazo también. Sí, claro. A ver, como ya hemos hablado antes, ¿no? Al final fisioterapia online es algo relativamente moderno que está ahora empezando a crecer, ¿no? Entonces, pues también entiendo que haya mucha gente que tenga dudas, claro. Ahí tu trabajo es romperle esas dudas a los que de verdad tengan un problema y te acudan y tú pues ganarte el reconocimiento y las reseñas buenas y las buenas experiencias que le aportes a tus pacientes. Los testimonios. Que puedan compartir. Testimonios, ¿no? Que luego puedan servir también para demostrar que lo hago intentando hacerlo lo mejor que sé y ofrecer el mejor servicio, claro. También eso luego me va a ayudar a mí a poder seguir creciendo. Algo muy importante en el CrossFit es el tema de la prevención de lesiones, porque la gente se centra en qué hago para recuperarme, pero no se centra en qué hago antes, ¿no? Para prevenir la lesión. Entonces, ¿cuáles son, en cuanto a este tema, cuáles son los errores más comunes que ves que tienen los atletas en el CrossFit? Pues mira, justamente además hace poco hablé de esto por Instagram y es que creo, ¿no? Parece que cuando hablas de prevención de lesiones la gente espera pues eso, un ejercicio o un grupo de ejercicios que los puedes hacer aparte de tu entrenamiento para así evitar las lesiones, ¿no? Y no, esto no funciona así. Al final, la mejor forma de prevenir una lesión es que tengas una buena gestión y una buena regulación de tus entrenamientos, ¿sí? Al final, en el CrossFit seguimos una planificación de entreno, ya sea una planificación de entreno de la clase o una planificación de entreno aparte que tú has contratado. Y esa planificación pues tiene un volumen, una frecuencia, una intensidad, ¿no? Es decir, a X días, tantas horas de entrenamiento a tal intensidad. Cada persona es un mundo, cada persona necesita una dosis de ejercicio para mejorar y una dosis que para una persona puede ser muy buena, puede ser excesiva para otra. Entonces, lo principal aquí es tener una buena gestión de las cargas. Hay que un poco o bien contratar a alguien para que te haga esa gestión de las cargas, a un entrenador, o bien un poco aprender a autorregularte. Eso también dependería un poco, primero, del entrenador de CrossFit que puedas tener. Y luego, por ejemplo, la gente que hace fútbol y también va a CrossFit, y que tengo un amigo que ahora me viene a la mente, ahí supongo que sería un error. O sea, intentar hacer... Es más complicado. Fútbol, CrossFit, incluso gimnasio y decir, venga, somos jóvenes, venga, para arriba y hacer un montón de sesiones, un montón de horas a la semana, al final es inevitable que algo falle. Claro, a ver, el cuerpo tiene una capacidad de adaptación brutal. Yo qué sé, hay personas, no me acuerdo ahora del nombre del tío este que lo hizo, que hizo un maratón cada día durante no sé cuántos días seguidos. Goggins, David Goggins, ¿o no? O amigo suyo. Francamente no me acuerdo del nombre, ¿vale? Pero bueno, que lo que te digo, ¿no? El ejemplo es una locura, ¿no? O sea, correr 42 kilómetros cada día durante no sé cuántos días seguidos
aquí qué gestión de la carga hay, ninguna, o sea, esto es una locura, ¿no? Pero tiene un cuerpo tan adaptado, es decir, llevará tantos años haciendo esto y una preparación tan exhaustiva para poder llegar a hacer esto, que esa carga de, no sé si llamarlo entrenamiento o qué, para él es adecuada. Él lo soporta, se recupera bien de eso. Claro, una persona que lo intente hacer va a acabar cagando al momento. Pues eso, que al final lo más importante es que tú hagas una gestión a tus capacidades y puedes progresar de manera progresiva y quizá eres capaz de hacer fútbol, crossfit y gimnasio si realmente tienes una recuperación exquisita y vas siendo muy progresivo y demás. Pero sí que es verdad que es complicado. Hay muchos factores que pueden influir ahí. Creo que ahí está también la respuesta a la siguiente pregunta, pero yo te la voy a hacer por si acaso. Y es, porque a mí me gusta saber errores o técnicas, ¿no? Y la siguiente es, ¿qué ejercicios o técnicas recomiendas para alguien que empieza ahora CrossFit y quiere evitar lesiones? Si es que los hay, porque con lo que me has dicho ya tengo ahí un poco de... Pues sí, es que tal cual es eso. Ojalá que te pudiera decir algo, ¿no?, en concreto, pero tiempo. Es también lo que decía un poco antes, ¿no? Tienes que darte tiempo para que tu cuerpo se vaya adaptando a esta nueva disciplina. En el CrossFit es un ejercicio muy demandante prácticamente en todas las capacidades, en movilidad, en fuerza, en resistencia, en potencia. Si tú venías de hacer otro deporte que a lo mejor tocabas alguna de esas capacidades pero no las otras, pues tienes que darte tiempo para que tu cuerpo integre un poco todo esto. Y esto es complicado en el CrossFit porque el sentido de comunidad de CrossFit es un arma de doble filo. Es decir, por un lado es muy guay porque te motiva, ¿no?, a practicar este deporte y, joder, en cuanto a las mejoras de capacidades físicas es ideal. No creo que haya otro deporte que trabajes tantas capacidades físicas como en el CrossFit. Pero también ese sentido de sacrificio, ¿no?, y de competitividad en el WOD y tal, pues para las personas que llevan poco tiempo y que tienen que precisamente prestar más atención a la técnica y a aprender, pues se pueden contagiar de ese espíritu y no es lo más conveniente al principio. Yo siempre digo que para hacer CrossFit tienes que tener 2 dedos de frente. Sí. Porque a la que te flipes y veas que un tío que lleva 5 años y tú llevas un mes quieras levantar lo mismo que él o te compares con el que corre muchísimo sin tener en cuenta el contexto, quizá esa persona es muy buena en ese ejercicio pero luego en otro no. Tal cual. Entonces hay que ser tener 2 dedos de frente para practicar este deporte. Al menos al principio. Si luego ya llevas 6 años haciendo CrossFit y no estás un poco loco, a lo mejor no te apuntas a una competición ahí a darlo todo. Pero al principio sí hay que tener cabeza. Ayer vi, o anteayer, una entrevista a Matt Fraser, que es de los referentes, ¿no? Antes lo hemos hablado también con Fer. Y hablaban del tema este de vomitar, el CrossFit, que parece que claro, si no vomitas, ¿no? Incluso hay una marca en Estados Unidos que es el Puky no sé qué, y es una marca que es un muñeco vomitando. Entonces se basa en la sensación esta de después de CrossFit, de acabo vomitando y si no vomito es que no le he dado parece que no ha dado todo, ¿no? Es un poco... Lógicamente, Matt Fraser es élite y la élite no es salud. Entonces, cuando tú ya llevas un deporte al extremo, quizás si no tienes ese toque de locura no vas a llegar a ser el mejor del mundo nunca, ¿no? Pero bueno, es necesario. Si ya tú haces prácticas de deporte por estar en forma, por salud y, oye, competir, ¿no?, pero a tu nivel y con sentido común, no tienes por qué acabar un WOD vomitando. No tiene sentido. Para esta gente que no acaba vomitando, pero acaba bastante cansado, lo ha dado todo, se ha llevado al límite, ¿hay algún tipo de consejos, técnicas, y siempre intento tirarlo por allí, para poder favorecer esa recuperación después de un entrenamiento de CrossFit? Pues más de lo mismo de antes. Ojalá hubiese algo ahí súper guay, ¿no?, que ayudase a recuperarse, pero los básicos. Duerme bien, sueño de calidad, come bien, intenta no tener estrés mantenido en el tiempo, buenas relaciones, es decir, y sobre todo una buena gestión de las cargas de entrenamiento para poder recuperarte bien. Que luego, más allá de eso, pues te gusta darte con el foam roller, ¿no?, el rulo este de los bultitos. Te gusta la pistola. Quieres hacer baños de agua fría o agua caliente, ¿no?, o incluso el contraste de los dos. O, ¿qué más? Ejercicio aeróbico así a baja intensidad, ¿no?, pues un poquito de bici suave y tal. Son formas que te pueden ayudar un poco a disminuir
más que la percepción de fatiga que tienes en el cuerpo, ¿no? O la sensación de agujetas o del dolor que te producen las agujetas, ¿no? Pero eso, es para bajar tu percepción. Pero recuperar lo que es recuperar, duerme bien, come bien, intenta no estar muy estresado y gestiona bien las cargas de entreno. Hay 3 que has dicho que están obviadas y es el tema, o sea, la gente no le da importancia, y es el dormir bien, el del estrés y el de las buenas relaciones. Alguien que duerme mal, está estresado por el trabajo y tiene unas relaciones, digamos, tóxicas, tanto con la pareja, con los amigos o incluso la familia, ¿cómo puede llegar a afectar eso a tu rendimiento deportivo? Muchísimo más de lo que la gente se espera, pero muchísimo más de lo que la gente se espera. Se explica muy bien esto con el ejemplo de un vaso, ¿vale? Tú imagínate un vaso que lo tienes lleno de agua por la mitad, ¿vale? Entonces, todo el agua que tú le añades al vaso es carga, ya sea de entreno o carga de tu día a día, ¿no? Ese estrés del trabajo, ese imprevisto de última hora, ese problema personal, ¿no? Y imagínate que en el fondo del vaso hay como un tapón que tú lo puedes abrir y eso es lo que hace que se vaya recuperando, que el agua del vaso vaya cayendo, que eso es el buen descanso, las buenas relaciones, el comer bien y tal. Entonces, ese vaso siempre está en equilibrio entre el agua que le entra y el agua que le sale. Si tú las cosas que se encargan de que el agua vaya saliendo, cierras el tapón, pero no paras más que echarle agua al vaso, el vaso se va a desbordar y ahí es cuando aparece la lesión. Sí, pues es un poco eso, un equilibrio entre las cosas, entre los estresores, ya sea del entrenamiento o ya sean estresores de tu día a día, y los recuperadores, que sería pues eso, el sueño, las relaciones, el descanso. Por más que hagas muchos estiramientos, por más que gestiones muy bien la carga, por más que tal, si luego no haces todo esto, tienes muchas más papeletas de poder lesionarte, sin duda. ¿Cuáles crees, bajo tu experiencia, tanto de atleta como de fisio, que son las lesiones más típicas del CrossFit? Vale. Bueno, sin duda, el tipo de lesión más típica que hay en el CrossFit es por sobreuso, ¿vale? Y para que me entiendas, el sobreuso es lo contrario a una lesión aguda. Una lesión aguda podría ser un esguince de tobillo o una rotura de ligamentos, ¿no? Que es algo que parece de forma súbita, ¿no? En un momento puntual, ¿no? Una lesión muscular, ¿no? Que te da el pinchazo de golpe, ¿no? Un sobreuso es por una carga excesiva que tu cuerpo no puede tolerar, mantenida en el tiempo. Un día tras otro día, ¿vale? Entonces, en el CrossFit, sin duda, es el sobreuso. Y las regiones más típicas de lesiones encabeza, sin duda, el hombro. Y luego, pues, le sigue la zona lumbar y la rodilla. Son las 3 zonas más frecuentes de lesión. Esas 3 tengo 2. Venga. En mi experiencia. Tengo la del hombro. Vale. Que a mí me pasaba cuando hacíamos, incluso con la progresión de dominada, que era con anillas. O sea, en esta posición tal cual y hacer... el ring row, ¿no? Creo que se llama este. Y ahí ya me dolía el hombro. Vale. Y claro, mi pasado es jugar a fútbol. Contigo, por ejemplo, fútbol sala, sí, que yo los brazos hacia arriba no los puse en mi vida. Claro. Y a la que me apunté a CrossFit, pues fue eso. Seguramente mi carga no fue la adecuada, no supe gestionarlo bien. Entonces es cuando pues el hombro se me... Empezó a quejarse. Pero era lo que tú dices, no era una lesión muy aguda, ¿no le llamas? Sino era más pues el sobreuso y era pues un dolor más leve. Menos limitante, ¿no? Quizá Sí, exacto. En el día a día estaba bien. Y luego la otra es la rodilla. Que bueno, yo me lesioné de la rodilla y también noto que es algo que es muy típico. Entonces son estas 3 que has dicho y 2 las tengo. A ver, espero que el lumbar no me pase nada, que de momento estás sanote. Estoy sanote de lumbar y esperemos que siga así. Entonces, otra cosa que tengo yo curiosidad, que lo que acabamos de comentar, yo en fútbol los brazos hacia arriba nunca los puse, entonces yo tenía una falta de movilidad muy grande, tanto en hombro como incluso en las piernas. Aunque yo hiciese mucho fútbol, mi movimiento siempre era el mismo, era muy repetitivo. Entonces, el hecho de abrir de piernas o tener la movilidad de cadera era algo muy limitante. Y ahora no sé si sabes que hago surf, y ahí es cuando dije, ¡buah! Soy un tronco, ¿no? Soy un tronco. Digo, yo pensaba que de piernas, pues bien, y luego pues ágil me costaba más, pero ahí lo que vi es la movilidad de cadera. La movilidad de tobillo, la movilidad de cadera, porque a la hora de levantarse y ponerla... Bueno, hay que tener muchísimo. Incluso sentado en la tabla, estás así apoyado en la tabla,
El hecho de pasar de esta posición cuando esperas a la ola Sí. a He estirado. hecho una vez surf, Perfecto. practiqué surf una semanita en Sí, Santander. pues aquí luego- Y sí, sé que es demandante. Entonces, es claro, duro. yo empecé a buscar ejercicios de movilidad para la cadera y estaban los 90-90s, estos que están sentados en el suelo y tal. Entonces, para ejercicios en este caso, para los que tengan el mismo problema que yo, de falta de movilidad en la cadera, por ejemplo, Vale. ¿qué ejercicios recomiendas? Vale. A ver, para ganar movilidad, ¿vale? Si la falta de movilidad es por alguna lesión que has tenido, ¿sí? Entonces el que tú la trabajes de forma específica, ¿no? La movilidad de la cadera en este caso, está muy bien, es necesario, o sea, se va a tener que hacer para mejorar esa movilidad. El problema está en cuando, sin estado de lesión, quiero decir que tú no tienes ningún problema, simplemente pues tienes falta de movilidad, solo lo trabajas de forma específica. La movilidad depende de un contexto, ¿vale? Es decir, tú ganas movilidad ¿para qué? Para hacer algo en concreto. Entonces, el que tú hagas, por ejemplo, ¿no? Lo que decías, el 90-90, ¿no? de girar las rodillas y tal, sí, está muy bien, y sobre todo al principio cuando tienes una sensación de rigidez muy, muy alta, pero luego para que tu cuerpo vaya integrando esa nueva posición articular, ¿no? Ese nuevo rango que has ido ganando, hay que hacer algún ejercicio activo y con carga que te exponga a esa posición. ¿Vale? Me explico. Tú imagínate que quieres trabajar la movilidad de cadera, haces una serie de ejercicios de movilidad analítica, pero luego haz algo que realmente te exponga a una sentadilla profunda, o yo que sé, un front squat, e intenta llegar al máximo rango de movilidad. Y dale tiempo para que poco a poco vayas ganando esa movilidad. Porque, como te digo, depende del contexto y la movilidad es una capacidad más, ¿eh? Y al igual que necesitas tiempo para ganar fuerza o para ganar explosividad, también requiere tiempo para ganar movilidad. O sea, tienes que ir poco a poco exponiéndolo, que tu sistema nervioso vea que esa nueva posición no es peligrosa, que la puedes afrontar bien, y ahí es como cuando poco a poco lo vas ganando. O sea, aparte de ejercicios complementarios, no sé si Sí, llamarlo accesorios así, específicos, sí. sería también, oye, si algo te cuesta, haz lo que te cuesta. Sin más. ¿No? Y que tu cuerpo entienda que se tiene que adaptar a ese movimiento. Yo digo muchas veces en Instagram que si quieres mejorar tu sentadilla, haz sentadillas. Si quieres mejorar tu overhead squat, haz overhead squat. El primer día no vas a poder hacerlo bien, el tercer día tampoco, a los 10 días un poquito mejor, a los 2 meses un poquito mejor. Es decir, ya digo, muchas veces la falta de movilidad no es porque haya algún problema articular, sino es más porque si, como tú me ponías el ejemplo antes del fútbol, si tú nunca has llevado tu hombro a una posición extrema de flexión y de rotación externa y tal, tu hombro no conoce esa posición, nunca ha tenido que exponerse a ella, pues dale tiempo, se la tienes que presentar, tiene que ir conociéndola, sentirse seguro con ella, ¿sí? Hasta que al final pues ya asuma que es algo seguro y ya pues te habrás ganado esa nueva posición articular. Entonces, ponérselo fácil a tu cuerpo. Esto es lo que voy a hacer, prepárate. Entonces tú tienes que darle tiempo también para que se adapte, claro. Eso es. ¿En qué momento alguien que está practicando CrossFit y empieza a notar algo de molestias, que dice, ostras, no sé si es que esto es normal, si esto no es normal, ¿en qué momento crees que alguien debería acudir a un profesional, a un fisioterapeuta? Bien, a ver, tener dolor puntual en un momento dado, yo creo que cualquier persona que practique deporte le va a pasar. Es imposible tenerlo todo tan controlado como para que nunca tengas dolor, ¿no? Y si es un dolor esporádico y que tampoco es un dolor muy limitante y tal, pues probablemente en poquitos días se pase y listo, ¿no? Lo que sí que considero, porque también lo veo muchas veces en mi día a día, es una persona que tiene dolor de hombro, pero bueno, como de momento es llevadero, pues continúo entrenando. Además solo me duele en ejercicios puntuales, ¿no? Pero voy tirando, tal. Hostia, van pasando las semanas y ese dolor ya me empieza a molestar en más momentos del día. Y ya empieza a limitar un poco en mi rendimiento y tal, pero continúan ahí, ¿no? Dándole a saco. No, porque quizá, yo que sé, has hecho una tendinopatía, que además como han pasado pocas semanas, ese tendón prácticamente sigue igual, no se ha desadaptado mucho, y haciendo pues 4 modificaciones o adaptaciones en tu entrenamiento, puedes volver a recuperarte, que no como muchas personas que pues ya he ayudado, que a lo mejor me preguntan después de medio año. Claro, ya realmente, pues si es el caso de un tendón, ya se ha desadaptado muchísimo y ya pues hay que hacer un progreso mucho más lento, puede llevar varios meses. Entonces, pues eso, sobre todo personas que tengan un dolor de forma repetida en una zona en concreto. Vamos a ver qué le pasa. A lo mejor cambiando 4 cositas se puede solucionar. El dolor es una señal de alarma o de protección de nuestro cuerpo. O sea, su principal función es que duela para que no te hagas daño.
¿vale? Entonces, muchas veces sentimos dolor precisamente porque a lo mejor hemos llevado muy, muy, muy al límite la parte del cuerpo que sea y te avisa con, me estás llevando al límite, como sigas me rompo, ¿vale? De ahí lo de que se puede tener dolor puntual en algún momento dado y no te has lesionado. Pero claro, si es un dolor que lo mantienes y perdura en el tiempo, pues oye, quizás sí que ya puede tener relación ese dolor con algún tipo de daño en algún tejido. Normalmente nos han explicado que el hecho de calentar, pues eso, es calentar, a veces se entiende como tal cual calentar el cuerpo. Pues corres un poco, eso que te notas más caliente y parece que a partir de ahí un par de estiramientos y ya estás listo. Estás listo. Entonces, luego, con el tiempo, escuchando otros podcasts y tal, he visto la importancia de la movilidad, de sobre todo hacer ejercicios de movilidad, teniendo en cuenta qué entrenamiento te toca ese día. Hacer después. Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué importancia le ves a los ejercicios de movilidad versus a simplemente pues, un trote y ¿no? activarte? A ver, partiendo de la base de que al final el objetivo de calentar es preparar al cuerpo para, como tú decías, no hacer una actividad en concreto. Es decir, hay que lubricar las articulaciones que se van a trabajar, hay que activar la musculatura que sea que va a predominar más en ese ejercicio, hay que aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Dilatar un poco las arterias y las venas. Es decir, calentar es un proceso, ¿no? Entonces, que la movilidad sea mejor o peor que lo otro, la movilidad es parte de lo otro, porque hay que trabajar la movilidad para lubricar las articulaciones, ¿no? Y empezar a activar un poquito el cuerpo, pero también hay que hacer cosas para empezar a aumentar un poco la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. Entonces, no creo que sea una cosa o la otra, sino que la movilidad forma parte de un calentamiento general, ¿no? Entonces, más que el calentamiento ideal, lo que sí que yo creo que es importante es decir las cosas que no se deben hacer para calentar y que pues, se han puesto en práctica muchas veces y por suerte está cambiando, que es el tema de los estiramientos. Estirar antes, no, nunca, ¿vale? ¿Por qué? Lo que hace un estiramiento pasivo, un estiramiento en plan de pues me voy a tocar la punta de los pies, ¿no? Y mantengo aquí unos cuantos segundos. Lo que está haciendo es que la musculatura implicada pierda un poco la capacidad contráctil, está más vulnerable a poder hacerse daño. Entonces, que si a ti te gusta estirar, estira al final y no con ningún objetivo más que la sensación que te proporciona que te guste. Pero estirar no tiene ningún beneficio, y menos aún antes de entrenar, porque te puede perjudicar incluso. Y lo mismo ocurre con el foam roller o con la pistola percutora. Te la puedes pasar un poquito al principio, si tienes la sensación de rigidez, ¿no? Pues típica de varios días entrenando y tal, pues te puede ayudar un poco. Pero ni a mucha intensidad, aquello que duela, ni durante mucho rato, porque tiene el mismo efecto que un estiramiento pasivo o prolongado. Y, como última cosa ya, al final un buen calentamiento requiere de tiempo. Y si no tenemos mucho tiempo para entrenar y hostia, encima hay que dedicarle tiempo al calentamiento, una forma fácil y sencilla de calentar es hacer lo que se llaman series de aproximación para hacer el ejercicio en cuestión. Por ejemplo, vas a hacer una sentadilla pesada, ¿sí? Bueno, empieza a hacer sentadillas. Primero sin peso, con tu cuerpo. Vas haciendo un poquito. Después te coges la barra vacía. Haces unas cuantas sentadillas más. Empiezas a subir muy poquito a poco de peso y sigues haciendo sentadillas. Estás lubricando articulaciones, estás aumentando la frecuencia cardíaca, estás activando la musculatura que va a participar en el movimiento. Es decir, simplemente haciendo series de aproximación para ese ejercicio en cuestión, ya estás calentando. Y no es necesario que hagas pues, ni movilidad específica, ni trabajo previo de activación y demás. La siguiente pregunta, así un poco también de curiosidad, es: yo, por ejemplo, soy una persona corpulenta, puede haber otro atleta que sea más bajito, otro más alto y muy delgado. ¿El tipo morfológico de alguien a la hora de practicar un deporte puede afectar a la hora de lesionarse? Parece ser que sí. Lo que han dicho ya algunos estudios que han analizado esto es que el perfil ideal, ¿no? Sobre todo en gente de élite, con menos probabilidad de lesión y con mejor rendimiento, suele ser más bien personas bajitas, en torno al 1,70 m en chicos y pues en chicas francamente no lo sé, y con extremidades cortas. ¿Por qué? A ver, no lo sé exactamente, es un poco mi idea, mi opinión personal, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que una persona con un fémur muy largo no va a tener una sentadilla muy eficiente. No sé si os viene a la cabeza la típica persona que cuando hace una sentadilla se inclina mucho hacia adelante, ¿no? Porque no le da para hacer una sentadilla profunda. Pues es bastante probable que sea una persona que en proporción tenga un fémur muy largo, entonces no tiene esa facilidad para hacer la sentadilla.
Claro, si hablamos ya a un nivel serio, ¿no? En cuanto a CrossFit, que hay que hacer muchas repeticiones y encima no lo hacer de una forma tan eficiente como alguien pues, que tenga unas extremidades cortitas, que su recorrido articular es mucho más pequeño, ¿no? Que en una persona alta, pues esto pues, creo que puede influir, lógicamente. Pues parece que ser bajito ya no es tan problema, ¿eh? Al menos en CrossFit no. Al menos en CrossFit no. Volviendo un poco a la parte tuya de tu proyecto, yo bajo mi proyecto también he tenido la sensación de que yo tenía que hacerlo todo. Entonces, en tu caso, tú eres buen fisioterapeuta, yo confío que lo eres, pero también has tenido que aprender a hacer un montón de otras cosas para poder ayudar a más gente. Entonces, ¿qué habilidades has tenido que aprender y consideras que son muy importantes para poder conseguir a más gente y poder ayudar a más gente? Uh-huh. Aquí me gustó mucho la definición que tú me dijiste, ¿no? De ponerse la gorra de, pues por un lado de marketer, por otro lado de editor de vídeo, por otro lado de comunicador, ¿no? De aprender un poco pues a comunicar mejor. Por otro lado, el tema de dominar las redes sociales, que para mí sin duda es lo que ha sido más complicado porque me costaba hasta poner un GIF, ¿no? ¿Qué más? Tema de gestor en cuanto a pues, la economía y tal. Hostia, hay que aprender más allá de eso, de habilidades propias de tu profesión. Hay que aprender mucho y al principio hay que dedicarle muchas horas a esto. O sea que si alguien está pensando en hacerlo, le animo lógicamente, pero que sea consciente de que bueno, hay que aprender muchas habilidades. Para el que está pensando y para el que dice que es fácil. No, esto es muy fácil online, todo es muy fácil, que se ponga a hacerlo. No, hasta que nada. no te pones, incluso yo con el podcast que dije, bueno, ya sé más o menos de vídeo, ya más o menos, los cojones. No. O sea, empiezas a mirar que si el audio, que si luces, que si todo lo que hay que tener en cuenta y dices, madre mía. Sí, entiendo que hay veces que tienen equipos de 5 o 10 personas para hacer una cosa y ahora tú en tu caso lo estás haciendo todo, tienes todas las gorras ahí puestas. Es un trabajazo que como todo con el tiempo lo vas mejorando. Yo no grabo mis vídeos ahora igual que hace 3 meses, ¿no? Pero bueno, que aún me queda mucho por mejorar y por aprender y al final pues te lo da el tiempo, claro. Cuéntanos un poco qué futuros proyectos tienes en mente dentro de tu proyecto de Reability World. Como proyecto futuro, de momento no me he planteado más que bueno, pues seguir creciendo, seguir mejorando el servicio y ayudando a más personas hasta que ya pueda vivir de esto, ¿no? Quizá como, no proyecto, sino como ampliar el proyecto, pues me encantaría poder ampliar equipo y justo he tocado el tema antes, ¿no? Poder contratar o tener algún tipo de socio que esté especializado en el tema del suelo pélvico. Porque creo que es un sector que puede dar mucho trabajo, podemos ayudar a muchas personas y yo ya conozco a varias personas que practican CrossFit que tienen por los problemas que te comentaba antes, sobre todo relacionados con el suelo pélvico. Y creo que pues, ya que Reability World está encarado a ayudar a personas, sobre todo que practiquen CrossFit y que esto es un problema real y que ocurre, pues me encantaría poder contar con alguien pues, que esté especializado y que pueda ayudarles en esto. Gerard, por último, antes de ir a las preguntas de la casa, quiero que compartas pues, la gente donde te puede encontrar para poder contactar contigo y si tiene algún problema, pues que tú le puedas ayudar. Perfecto. Pues básicamente en redes sociales. Instagram es la que más utilizo y es donde además tengo el enlace en la biografía para poder acceder tanto al formulario como a una carta de presentación pues que te va a explicar un poquito mejor quién soy, cómo surgió el proyecto, los diferentes packs que ofrezco, yo qué sé, dudas frecuentes y demás. Luego, aparte también tengo TikTok, que ahí básicamente lo que hago es compartir los reels y publicaciones que subo a Instagram. Y bueno, también hay acceso al WhatsApp, por si me quieres hablar directamente por WhatsApp. Y estoy pendiente de hacer un LinkedIn, pues quizá para darle un toque más, quien tenga curiosidad sobre mí, sobre mi formación, sobre mi experiencia laboral, pues estoy pendiente de hacerlo. Claro, en LinkedIn sería más el contenido más profesional, ¿no? Sí, digamos más... el toque más de autoridad, ¿no? Eso, se podría decir. Sí, ahí es donde más... Sí, yo he visto el contenido de TikTok y es un poco lo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Encontrar qué ejercicio, un poco de curiosidades y es bastante... Yo creo que es contenido de valor desde mi punto de vista. Te digo que el contenido que tienes me gusta, por eso te contacté también. Porque, bueno, pues ahí ves lesiones típicas que puedes hacer, que no. Entonces, es lo que intento. Siempre se agradece tener a alguien que suba contenido de... Muchas gracias. Es lo que intento, de verdad.
Por último, las preguntas de la casa antes de terminar ya. Vale. La primera es una pregunta que han dejado los invitados anteriores, Vale. que sabes quién son Fer y Marcel. Ujú. Y ellos han preguntado que qué opinas sobre el CrossFit. Pues a ver, ¿yo qué te voy a decir? A mí me encanta el CrossFit y además considero que es un deporte que toca todas las capacidades físicas, o sea que es, en cuanto a nivel de salud es perfecto, ¿no? Así que por mi parte yo incito a todo el mundo que quiera y que se anime a probarlo porque le sacará beneficio y provecho seguro. Seguro. Y segunda, ya que los anteriores dejan una pregunta, quiero que dejes una pregunta para el siguiente invitado. Vale. Pues bueno, mira, le podrías preguntar si se hace daño, si se fiaría más de su fisio o de su resonancia. Y a ver qué... Muy bien, está guay, ¿Qué me dice? mola esa. A ver, que no sé quién será. Bueno, el próximo invitado, tengo alguna idea quién será, pero Pues bueno, será a interesante ver de quién se fía más. preguntárselo. Oye, Gerard, muchas gracias por venir. Ha sido un placer estar aquí contigo y charlar un rato. Y nos vemos pronto. De verdad, muchísimas gracias a ti.